y todo poder es dado a Él por su gran amor a su novia Jesús. Gracias te damos, mi Señor, por tu santa y bendita presencia en medio de tu manada pequeña, mi Señor. Gracias por estar, mi Señor, en los cánticos. Gracias, Padre, por manifestarte en tus hijos que te buscan, que te anhelan con todos sus corazones, mi Señor. Te rogamos que nos ayudes ahora, mi Señor, que tomes control de los vientos, de los aires, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos, mi Señor, que sea usted, Padre, apaciguando, mi Señor Jesús, la lluvia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, acompáñenos ahora, mientras queremos acercarnos por su santa y bendita palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias, amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Se lo cambiaron. Que Dios les bendiga poderosamente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero invitarlos, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Vale. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a darlo hasta allí. Cierre sus ojitos, mi hermano, amado Dios, Padre Santo. Ante tu santa y bendita presencia nos rendimos ahora, rogando, mi Señor, que sea usted hablándonos, mi Señor, a nuestros corazones,
que puedas aquietar nuestros corazones y que podamos reposadamente sentarnos a escuchar tu santa y bendita palabra y que nuestros corazones puedan arder mientras la escuchamos, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabados al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y también a los hermanos que nos están siguiendo por las diferentes redes sociales. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos hecho diferentes estudios, pero estos estudios tienen que hacerse en bloques, porque no podemos hablar o abarcar inmediatamente por la cantidad de símbolos. El profeta predicó un mensaje que se llama Apocalipsis es un libro de símbolos, y esa simbología tenía que venir revelada en el mensaje de la hora, de acuerdo a Apocalipsis 10, Apocalipsis 10, 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumaría como lo anunció a sus siervos los profetas. Era por medio de profecía que el libro de Apocalipsis iba a ser develado o declarado. Y por eso hoy nosotros, que creemos en la palabra, creemos en el mensaje profético de Malaquías 4:5, podemos hablar o referirnos a este tema. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces estamos hablando de esta bestia. Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 13, incluso ahí ahora vamos a continuar en una segunda parte y vamos a mirar un comentario del profeta respecto a estas bestias. Hoy hay mucha confusión entre mucha población, principalmente creyentes del mensaje, que no debería ser así, y en iglesias también. Es decir, hay muchas figuras en las mentes que de alguna manera les indica o les muestran cómo sería esta bestia, cómo va a ser esta bestia en el tiempo del fin. Y tienen sobredimensionado una imagen, porque el mismo enemigo le ha interpretado a la iglesia cómo sería esa venida o esa manifestación de estas bestias o de esta bestia en el tiempo del fin. Pero créame, hay mucha confusión. Unas personas lo ven de una manera. Fíjense que hay personas que dicen Rusia es el anticristo, y el profeta dice Rusia no es el anticristo. Israel es el anticristo, un judío así, y tampoco. Entonces se necesitaba, porque como es tan... no es intelectual, no se puede revisar ni se puede ver intelectualmente. Tiene que verse de acuerdo a la profecía dada, o a la profecía que vino, a la revelación en el ministerio del profeta. De otra manera, no se puede. Por mucho que las personas se acerquen a él intelectualmente, no van a lograr mirar cómo serían los rasgos que tendría esta bestia en el tiempo del fin. Y a mí me llama mucho la atención, y ojalá que contagie a todos los hermanos que nos escuchan. Quiero contagiarlos de algo. No es una preocupación, porque yo no estoy preocupado respecto a esta escritura de Apocalipsis 13:8, que dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, allá hay algo que es tremendo. ¿Cuál es? Que va a haber mucho engaño. La bestia engañó, no va a engañar, la bestia engañó a todos los moradores de la tierra. Por tal razón, adoraron a la bestia, creyendo desde luego que era algo bueno, que era Dios, que era el Señor, muchísimas maneras, pero fueron engañados. Y en vez de adorar a Dios, estaban adorando, o estaban siguiendo, o fueron engañados,
y de hecho fueron marcados por este poder, me gusta más esa palabra, por este poder antagónico, engañoso, mentiroso. Eso es lo que ha hecho siempre Satanás, engañar. Pero él no va a venir de frente a engañarte, él va a venir siempre camuflado, escondido, encubierto, una manera sutil que la persona no lo descubran, porque él está mimetizado para que la gente no lo descubra y de esa manera pueda impartir mentira o engaño respecto a la revelación de la hora. Entonces me llama mucho la atención porque la palabra dice que fueron engañados y uno mira hoy, revisa hoy y hay muchos conceptos respecto a esta bestia o a algunos lo llaman el anticristo, el superhombre, en fin. Gloria al nombre del Señor Jesús. El profeta tiene muchas referencias, pero él lo tocaba de manera general cuando se refería al anticristo. Y un mensaje, porque no somos una denominación, habló bastante de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, en los sellos, desde luego, muchísimo, y en los sellos donde queda al descubierto, y yo no entiendo por qué nosotros los creyentes del mensaje de la hora, porque ahí está la revelación de una manera correcta, gloriosa. Yo escucho hermanos del mensaje que a veces dicen, se refieren al anticristo o a la bestia y dicen, no, va a ser tal persona o va a ser esto. Y yo, pero es que no es de acuerdo al mensaje, ya está revelado, no se necesita tanta cosa porque es que ya está revelado. Entonces, ¿por qué se incurre en interpretaciones indebidas? Porque no podemos interpretar en este momento lo que ya está revelado. No es interpretación, sino lo que ya está revelado. En la invasión de los Estados Unidos, el profeta habla de los Estados Unidos como la segunda bestia de ahí de Apocalipsis 13. Vamos a leer primero lo que él dice. Este mensaje fue predicado en el 58. Él dice, estamos viviendo en las sombras del tiempo. Recuerde que un profeta está no sé cuántos años, pero está muchos años por delante. O sea, la visión del profeta está siempre muchísimos años por delante. Y esto que va a decir aquí pareciese que estuviese viviendo el profeta en este tiempo. ¿Por qué? Porque él tiene una visión profética, futurista. Estamos viviendo en las sombras del tiempo. Pudiera suceder en cualquier momento. Cuando vemos los tiempos venir para que cosas acontezcan. La mismísima maldad del enemigo, los mismísimos poderes. Vemos estas tormentas de nieves. Eso no lo va a detener nadie. Va a venir también muchísimas cosas sobre la tierra y se está desatando. Vemos estas tormentas de nieve y todo sucediendo. Todas estas pestilencias, todas las diferentes cosas, todo eso es causado por estas interrupciones de disparar estas bombas y cosas. Ellos están trastornando las cosas aquí es en la tierra. Las bombas que estaban probando en aquel entonces. Y ellos están jugando con el gran laboratorio de Dios para cumplir la palabra de Dios. Eso va a suceder. Tiene que haber una aniquilación, tiene que haber una destrucción. Así que el hombre de pecado se está levantando en poder. Tan engañoso. Yo escuché a un ministro esta mañana, un hombre lleno del Espíritu Santo. A veces una persona con el Espíritu Santo, si no está bajo la unción, o no la unción, si no está en el mensaje que corresponde, que es la percepción profética, esto se le puede pasar también por alto. El profeta dice, un hombre lleno del Espíritu, tomando la marca de la bestia y diciendo que el anticristo era Rusia. ¡Qué error! Ajá, Rusia no tiene nada que ver con ello. No, señor. Eso es escrituralmente. Ahora, pero fíjense, en este gran tiempo en que estamos viviendo, una advertencia. Miren que Rusia en ese entonces, al igual que los Estados Unidos, esto fue en el 58, después de la Segunda Guerra Mundial, ya estaban haciendo prácticas de bombas nucleares, estaban haciendo ensayos con este tipo de armamento. Y el profeta de alguna manera sabía que él decía, en cualquier momento uno de estos hombres, porque él hablaba de Gorbachov,
puede coger y hundir uno de esos aparatos o botones y activar una de estas bombas que va a caer, decía él, en los Estados Unidos, y otra caerá en el Vaticano y otra. Entonces él más o menos miraba de acuerdo al contexto, al entorno de cómo se estaban dando las cosas y de acuerdo a la palabra que el Señor le estaba revelando poco a poco de este ser. Ahora mire, es muy fácil hoy de pronto al mirar los conflictos que están sucediendo actualmente en Rusia. Rusia aparece en la Biblia no como el anticristo, pero sí como un instrumento de Dios para un propósito en el tiempo del fin. Y está tomando lugar porque dejó de ser Rusia comunista y pasó a ser Rusia instrumento en las manos de Dios. Ahí cambió. Usted sabe que en 1991 podríamos decir que políticamente fue vencido. Hicieron un tratado y entonces ellos, creo que se llama Versalles, algo así, el tratado Marshall, algo así, un tratado internacional donde cedían las armas que tenían nucleares, y de alguna manera en el 91 con la perestroika y todas estas cosas que es historia y que nosotros sabemos, ellos cesaron de alguna manera, pero no era para siempre. Y Estados Unidos se posesionó entonces como una potencia mundial. Ahora sí, porque las dos potencias, superpotencias que estaban luchando en ese entonces era la República, ¿cómo que se llama? Soviéticas, la URSS, contra Estados Unidos. ¿Y qué peleaban? Poder, posesionarse como cabeza de naciones. Pues Rusia cedió, se acabó el modelo interno que tenían comunista, dejaron de cierta manera de llevarlo a otras naciones, pero ya estaba regada la semilla. Pero Rusia, mi amor hermano, cedió y quedó Estados Unidos como cabeza. Estados Unidos aparece en la Biblia. Rusia aparece con un propósito, Estados Unidos aparece también con un propósito. Entonces dice en el 13:11, fíjese que él habla de una bestia. En el 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En el 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, ahí hay una bestia. Vamos a mirar ahora esa bestia, quién es o qué es. Y en el 11, entonces ahora va a hablar de otra bestia. Miremos las características de esta segunda bestia. Ahora, da la impresión, pareciera una persona que no tiene la revelación, va a creer que son dos bestias actuando o operando conjuntamente, pero no es así. Entonces en el 11 dice, 13:11, después vi otra bestia, fíjense que dice otra bestia, ¿verdad? Pero no en el mismo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No obrando juntamente. Esos son tiempos. Pareciera que fueran dos seres. Yo he escuchado también personas que dicen, pero es que la Biblia lo dice, hermano, o sea, ustedes van a corregir la Biblia. No se trata de corregirla, se trata de no dislocarla, colocar las escrituras donde van. La palabra dice, el falso profeta, la bestia y otro fueron lanzados juntos. Y la gente, eso le produce confusión, pero no están juntos, no pueden estar juntos. Venimos estudiando eso hace 2 semanas. Entonces dice acá en el 11, después vi otra bestia que subía de la tierra,
Aquella era del mar, el mar es muchedumbres. Entonces él dice, después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Semejante, simbología a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea, tenía apariencia de ser cordero, de ser cristiano, de ser, sí, porque el cordero representa la cristiandad al Señor Jesucristo. Entonces, esta bestia que es un poder y que es una nación, el profeta dice, aparece incluso en Apocalipsis 13, su número es 13, hablando de Estados Unidos. Es una mujer, incluso se refiere también a Estados Unidos como una mujer. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero no era un cordero en el fondo, dice, pero hablaba como dragón. Se podría decir, de acuerdo a la interpretación, que sus inicios fueron inicios como de cordero, pero al final tendría que mostrar, porque en la Biblia hay muchos cambios, tendría que mostrar realmente lo que era. Así como el caballo blanco de Apocalipsis 6, que salió inocente, que parecía justicia, inocente, salió como algo puro, representando pureza, y la gente creía que era Cristo. Muchos teólogos, doctores, pensaban que era el Cristo, y vamos a ver que era el anticristo. Pero ¿cómo salió? Pareciéndose a Cristo, mostrando algo de justicia, de piedad, de inocencia. Y vamos a ver que al final, porque él continuaría una marcha, que es lo que muchas personas no ven. Continuaría una marcha, tendría un inicio, una marcha, pero también llegaría a un final, a un tiempo final. Y en ese tiempo final, entonces, se nos demuestra que ya es un caballo amarillo y que su nombre no es el Espíritu Santo, no es Cristo, sino es muerte. De la misma manera, en los Estados Unidos. Cuando inicia es una cosa, pero va desenvolviéndose y va mostrando realmente sus colores. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjense que dice en el 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido, hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y usted sabe que hoy también han interpretado de muchísimas maneras esa marca. Y le están esperando a algunos. Yo no me voy a dejar marcar, yo no me voy a dejar marcar. No es de esa manera. No es de esa manera, amado hermano. Si él viene, yo no me voy a dejar marcar, y la gente está a la expectativa. Porque el mundo está a la expectativa. Es un microchip, lo más moderno que tenemos. Un microchip del grande de un arroz. No, es un código de barra, cuando el código de barra estaba en su apogeo. Después pasó al código, la imagencita esa, el cuadradito, el QR, creo que. Entonces ya no es un código, sino ahora es un QR. Y entonces así sucesivamente. Total que han ido cambiando, porque el hombre está a la expectativa, pensando que va a venir alguien y le va a poner una marca. De esa manera, no es de esa manera. Hablamos la semana pasada. Pero entonces, si no es de esa manera, ¿qué es? Él dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, que son las acciones de las personas, o en la frente. En la frente es el intelecto, es la intelectualidad, pero no cualquier intelectualidad. Entonces, hermano, la intelectualidad es mala. Es la ideología, el conocimiento, la enseñanza, la doctrina, todo lo que tenga respecto
creencia, conocimiento respecto al mensaje de la hora. Todo lo que sea contrario a eso tiene una ideología, tiene una marca, tiene un sello. Nuestros pensamientos son nuestras marcas también, los sellos de cualquier persona. Porque lo que está en la mente de la persona, lo que la persona tiene en su mente, eso realmente es la persona. Lo que la persona tiene en su ser, en su mente, en su corazón, es lo que manifiesta, es lo que muestra. De cierta manera, entonces podríamos decir, nuestros sellos, nuestras marcas individuales, todos tenemos marcas individuales. ¿Qué es? Nuestros pensamientos, nuestras creencias. Nosotros vivimos de acuerdo a nuestras creencias. No nos podemos engañar. Por mucho que el hombre trate de engañarse, el hombre vive de acuerdo a sus creencias. El hombre puede decir que es creyente, el hombre puede decir que es tal cosa, pero sus acciones muestran lo que realmente es su pensamiento, lo que realmente es él o es ella. Porque no se da cuenta y está actuando de acuerdo a lo que realmente es, a su sello o a su marca. ¿Usted me entiende, hermano? Entonces, la marca y el sello, porque obran conjuntamente, ha sido instituida desde el mero principio, es el Espíritu Santo o el rechazar al Espíritu Santo. No hay campo para algo intermedio o algo neutro. Bueno, yo no voy a tener entonces esta y tampoco esta. Yo me declaro en neutralidad o neutro, no puede ser neutro. Porque si no tienes el Espíritu Santo, tienes que tener la marca automáticamente. O tienes la marca o tienes el sello. Tengo el sello o tengo la marca, uno de los dos. Porque de lo contrario, ¿cómo podría andar el hombre en su mente blanca? No podría actuar. Algo hay en su intelecto, en su mente, en su mente. Entonces eso dice Apocalipsis, que esa marca fue colocada, o que iba a ser colocada, o que va a ser colocada. Muchas personas interpretan que va a ser. Claro, en este tiempo está siendo colocada también. Y hay personas que las colocan, hay instituciones que colocan, que las venden, que las publican, que la difunden, y las personas la adquieren, la digieren, la toman, las doctrinas las hacen personales, las hacen de ellos y viven de acuerdo a eso. ¿Usted me entiende, amor hermano? Porque si nosotros miramos el fondo de esto, hay unos selladores. La iglesia de Cristo está sellando a los suyos. ¿Y cómo lo sella? Con el Espíritu Santo. Si tiene la palabra revelada de la hora. La iglesia está sellando, está enviando por medio de hablar, difundir las personas o aquellos creyentes que no estaban o que estaban en el libro, más bien, los creyentes que estaban en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo, cuando escuchen la doctrina, ellos adquieren el sello, adquieren el Espíritu Santo, se identifican, se hacen uno con el Espíritu Santo. Pero la palabra dice que la bestia, no la que va a venir, hermano, ¿y cuándo será que viene? Es que ya ha venido, que ya estaba en acción desde el mero principio, desde la era gentil, desde que empezó, mi amado hermano, el Evangelio para los gentiles. Entonces, podríamos mirar, para tratar de desenvolver un poquito esto, que no es un ser que va a venir, sino es un ser que ya ha venido actuando por medio de representaciones simbólicas. Y aprovecho para decirle algo, que es otro grave error. Satanás no es omnisciente, ni es omnipresente. Porque la idea es seguir el rastro a este ser inicuo, que dice la Biblia. Inicuo, pero si hay un Satanás, que es el príncipe de estos ángeles caídos, y él tiene su reino. ¿No es así, no, hermano? En Génesis dice que él iba a hacer su reino en el norte, allá en el cielo, pero allá fue tirado. Y 200 millones de ángeles con él. Yo hice un número, dijo Juan. Ahora, estos demonios y el mismo Satanás está limitado. Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Él se rebeló, sí. Él es contrario, sí. Él tenía algo que se oponía, pero no puede hacer lo que le da la gana. Ni en el antiguo ni en el nuevo. Él está limitado. Y aparte de estar limitado, es una creación con ciertos poderes, sí, no decimos que no tiene poderes, y con ciertas
autorizaciones o ciertos permisos que Dios le ha concedido de actuar. Lo acabamos de leer. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bueno, así como eso tiene ciertos permisos, licencias para actuar. Y todo obra de manera armoniosa para que el plan de Dios se lleve a cabo en esto que estamos estudiando. Porque usted dice que no es omnisciente. ¿Y qué tiene que ver? Porque entonces si no es omnisciente, Satanás, el diablo, no puede estar aquí y no puede estar en Rusia, y no puede estar en México, y no puede estar en Colombia, y no puede estar... Pero si es organizado. Él tiene una organización, él tiene una legión. Ustedes recuerdan cuando el ángel Gabriel se le apareció a Daniel. Y Daniel es un tipo de Juan en el Nuevo Testamento. Es decir, el Juan del Antiguo Testamento era Daniel. Daniel era como el Apocalipsis, un libro de la profeta, como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Apocalipsis significa revelación. Y el ángel se le apareció a Daniel para mostrarle todo lo que iba a acontecer desde que estaban en Babilonia, en Israel, en su pueblo, cuando estuviesen cautivos y cuando estuviesen en su tierra también. ¿Quién se lo mostró? El ángel Gabriel. Por diferentes visiones, diferentes maneras. Entonces, ¿para qué Dios le muestra a Daniel esto? Porque él era profeta y como profeta él tenía que instruir al pueblo, a los creyentes, de cómo Satanás iba a venir de cierta manera a operar o cómo operaría para que ellos, los elegidos, pudieran salvarse. Y leímos en Daniel 7 cómo el Señor le mostró, hay desde el 6 diferentes formas simbólicas que habla de los poderes que se iban a levantar contra Israel, o unos imperios más bien, voy a corregir, contra Israel, no es contra Israel, sino unos imperios que se iban a levantar. Y entonces ahí vemos al imperio babilónico, luego los medas, los persas, luego el imperio griego, y finalmente el cuarto sería el imperio romano. Y el imperio romano por ahí lo dejó el ángel, porque hasta ahí tenían que llegar ellos. Porque ahí en el imperio romano, el Señor, con la llegada del Señor Jesucristo, haría un paréntesis con Israel y no lidiaría más con él. Ahí ellos completarían lo que Dios le dijo a Daniel también, en Daniel 9, hablando de las 70 semanas de Daniel. El Señor le mostró todo lo concerniente al futuro de Israel, de cómo se levantarían estos poderes. Y no solamente se lo mostró a través de una representación simbólica, que eran simbólicas, pero también le dio la interpretación de lo que serían todas estas cosas. Entonces, amado hermano, en Daniel 7, 16 y 17 dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, es decir, los símbolos, los poderes, las bestias que se había levantado y que el ángel le había mostrado. Porque él no entendía, como Juan tampoco entendía muchas cosas. Le tuvo que ser revelado. Entonces Daniel preguntó y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. 17, estoy leyendo en Daniel. Daniel 7, 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y la Biblia, en Daniel 7, lo muestra como seres mitológicos tremendos, y muchos de pronto esperaban eso, que se levantaran de esa manera. Pero eran poderes, eran naciones, eran imperios, era política, era economía, era filosofía, era una mezcla de muchas cosas, pero principalmente ese poder hegemónico, ese poder cada vez consiguiendo y adquiriendo un mayor poder. Empezó en Babilonia y continuó hasta que llegó a el Imperio Romano. Recuerde que el Imperio Romano es la última parte de Roma, porque Roma fue primero reino, después fue Roma república, y finalmente, cuando el Señor se lo muestra a Daniel, se lo muestra no como el reino de Roma, primero fue un reino, no como república, porque la segunda parte de Roma fue república, pero no se lo muestra como república, sino lo muestra cuando ya es imperio, el imperio romano. Y lo muestra como un ser, vamos a mirar aquí en el 19,
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que fue lo que más le llamó la atención a él. Claro, en el tiempo del fin. Y tiene que ver con la semana 69 y media. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa y en gran manera, que tenía dientes de, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le salió, que le había salido, delante del cual habían caído 3. Esos imperios romanos, usted sabe que los emperadores entre ellos se perseguían, y en una vez ellos tenían que cuidarse, porque ese poder o ese título lo anhelaban y tenían que cuidarse, y muchos fueron matados por enemigos para montar a otro emperador. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno aquí son dictadores, son emperadores. Está hablando de los emperadores. Tiene que ver con el imperio romano. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Por qué? Porque se le había permitido. Pero había un espíritu, así como en la serpiente hubo un espíritu, Satanás, lidiando, pues también Satanás, por medio de sus secuaces, también estaba lidiando. Yo le decía, ¿ustedes recuerdan cuando el ángel, antes de llegar a revelarle a Daniel, hubo una batalla tremenda? Y no era Satanás, sino era el encargado que estaba ahí. Él dice, el príncipe de Persia, porque estaba en el reinado de Persia. Entonces, cada nación, cada pueblo tiene, eso se llama, tiene, el nombre se me escapa ahora. Tiene estos seres caídos, porque Satanás tiene sus jerarquías, lo ha colocado a cualquiera ahí, de acuerdo al tipo de nación, de acuerdo al pueblo, de acuerdo a la ciudad. En Cartagena, créanme que deben haber también sus legiones, pero debe de haber una cabeza de estos ángeles caídos. Y por eso usted ve que esta Cartagena no puede prosperar mientras siga bajo ese reinado. El profeta predicó que estamos en el Edén de Satanás, porque el mundo vive en el Edén de Satanás. Y vive en el Edén de Satanás porque Satanás tiene sus secuaces, ángeles caídos también, de diferentes rangos, colocados de acuerdo a la importancia del lugar, del territorio, asimismo, la capacidad de operar. Y también me imagino sus secuaces, su número de legiones y todas estas cosas, para oprimir, porque ellos lo que hacen es oprimir. Un ángel caído de esto, un diablo de esto, un espíritu de esto, lo que hacen es oprimir a las naciones. Entonces, mientras que el ángel venía, dice, se me opuso el príncipe de Persia, y por eso vuestro príncipe, creo que es Miguel, vino a ayudarme. O sea, que no son cualquier cosa, mi amado hermano, son legiones tremendas, y pudieron derrotarlo de tal manera que llegó el ángel y le dijo a Daniel, muy amado, desde el día que dispusiste tu corazón para conocer de Dios, tu oración fue escuchada, y a causa de tu oración yo he sido enviado. Y repito nuevamente, pero se me opuso el príncipe de Persia, hasta que vuestro príncipe Miguel vino a ayudarme. Gabriel se le apareció, pero dice el príncipe Miguel, vuestro príncipe que está por parte. Bueno, Gabriel, uno de ellos dos, vino a ayudarlo porque el poder era tremendo. Entonces, esto, mi amor, hermanos, nos muestra, uno, el comentario de que Satanás no es omnisciente, ni omnipotente, ni está en todas partes, pero sí tiene sus secuaces que le rinden a él. Entonces, visto de esta manera, fíjese cómo estos poderes que se tenían que levantar, porque el Señor se lo anticipó a Daniel, y así como se lo anticipó, así sucedió.
Pero la cuarta bestia que él vio que representaba al imperio romano era como un horno, con unos cuernos, muy diferente cuando después en Apocalipsis se la muestra Juan. Pero de cierta manera hacen como el empalme simbólico, representaciones simbólicas, pero nosotros por las características entendemos que es por donde quedó el imperio romano, de acuerdo a las características, por donde quedó el imperio romano, de acuerdo a lo que le mostró el ángel a Daniel, pero ahora hay otras representaciones simbólicas en el Nuevo Testamento, pero que nos está hablando también de un poder. Entonces el imperio romano, mi amado hermano, dice, hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cuándo se pudo haber cumplido eso? Bueno, cuando empezó a destruir por medio de los emperadores, principalmente el primero que se levantó, Nerón. Y el profeta habla de Nerón, del emperador Nerón, que fue el primero que empezó a perseguir y que incluso era un hombre desquiciado. Y fíjense cómo con el tiempo, yo hablaba ayer con el hermano pastor, yo le decía, las personas creen o piensan, y podemos nosotros en algún momento haber pensado que toda la operatividad de esto, este ser, o este imperio, o esta bestia, está en contra de un pueblo singular, y no es de esa manera. Porque nunca ha sido de esa manera. Cuando se levantaron estos poderes en Israel, en diferentes tiempos, estos imperios que iban pasando de uno a otro, Roma persiguió a Israel, no por el hecho de Israel ser una nación judía, no por eso, sino por el hecho de resistirse a obedecer las normas, la política del imperio. Y el imperio era Roma. Yo quiero que usted me entienda. Israel fue perseguido no por el hecho de ser una nación judía o porque tenía las promesas de Dios, sino que era el imperio del momento, tenía sus políticas, tenía su religión, colocaba sus impuestos, y en un momento determinado, mi amado hermano, después del Señor Jesucristo, después del año 70, o a partir del año 70, vienen las guerras judeo-romanas. ¿Pero por qué? Roma no estaba tanto interesado en que ellos dejaran de creer a ese Dios, sino que era una nación, la veían, o un pueblo, no una nación, un pueblo rebelde, un pueblo que no se sujetaba a las ordenanzas del imperio. ¿Me entiende, mi amor hermano? Y entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, en su predicación, él dijo en Mateo 24, habló de los sellos y habló de las cosas que iban a acontecer en Israel, por cuanto negaron al Señor. Un juicio tenía que venir, porque el Señor Jesucristo de cierta manera estaba anunciando el evangelio para ellos, y ellos rechazaron la palabra de la hora, rechazaron al Señor Jesucristo. Estaba escrito así, era necesario que, no todos, porque no todo el mundo lo rechazó, pero sí ciertas personas lo rechazaran. Así estaba escrito, ok, es correcto. Pero él les advirtió, mi amor hermano, les advirtió a sus discípulos y les dijo, cuando vosotros también oigáis, o Israel esté sitiado, no salgan. Y estaba hablándole de lo que iba a suceder en el 70, cuando Vespasiano iba a meterse, que ya estaba sitiado, e iba a, de cierta manera, a neutralizar a Israel, porque Israel no quería, se oponía al imperio romano. Y eso causó, por medio de 3 guerras importantes judío-romanas, hizo que el templo fuera destruido en el año 70, y ellos finalmente en la segunda guerra totalmente fueran sacados de ese lugar y fueran expatriados, fueran llevados a diferentes partes, y se le colocó ese nombre Palestina, y Roma hizo cosas horribles a la creencia de ellos, a la cultura o a la ideología o a la fe de los judíos, y entonces sacó prácticamente a todos los judíos en la tercera guerra. Pero ese era el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo había dicho, por cuanto ellos rechazaron la palabra. Ahora, ¿quién la hizo? Roma, por el hecho de ser Roma, había un espíritu. Había un espíritu que se estaba levantando. Pero así como Israel, créame, que todo pueblo, toda provincia, toda ciudad, toda persona que se oponía al imperio, de cierta manera, era castigado, era matado, era perseguido, le quitaban
las propiedades. ¿Qué les quiero decir? Que no lo vea como un hombre persiguiendo, buscando a alguien para sellarlo, y principalmente a los creyentes del mensaje, porque yo he escuchado eso. Van a perseguir a los creyentes, a Malaquías. Eso no es así. Eso no opera de esa manera, no va a operar de esa manera. Sino, no va a ser perseguido por la razón de ser cristiano. Pero eso dice, engañó a todos. Pero de qué manera. Y muchos hasta creyentes del mensaje están esperando, tienen sus expectativas. En Estados Unidos, una mujer, no fue la mujer, bueno, pero va a venir la mujer. Y están discutiendo en ciertas cosas que son irrelevantes. ¿Por qué son irrelevantes? Porque es que la bestia ha venido desde el mero principio y ya no estoy como anticristo, ya está como la bestia, pero está obrando, está operando. Hermano, y está operando, lo que pasa es que tú tienes unas expectativas y has sobredimensionado tanto la persecución que va a venir o la imagen que tienes que no lo estás viendo, y la bestia está trabajando desde hace rato. ¿Y usted por qué hace semejante declaración? Tan sencillo es que si nosotros creemos y estamos convencidos que hay un águila volando, trabajando en el pueblo de Dios, tiene que haber una bestia. No el anticristo, la bestia. Porque ya dejó de ser anticristo en la primera edad, eso lo estudiamos, en la primera edad fue el anticristo. En la primera edad fue el anticristo. Fue conocido, era un espíritu, salió como en caballo blanco. Le dieron una corona, pero allí no tenía jinete, un espíritu no puede ser coronado, pero tenía que ser coronado después. Pero salió así, de esa manera, tenue, inocente. Queremos tener compañerismo, pero tenían una creencia, tenían una marca, que se metió, les dije a ustedes, se metió en los judíos, no se metió en los judíos, en los príncipes, en las autoridades, y empezaron a perseguir a los cristianos, y mataron también al Señor Jesucristo. Y después no se metió en el mismo cristianismo, y mató y persiguió y todo lo que ya sabemos. Entonces operó con otro nombre en la Edad Media, operó esta bestia, este ser maligno, ahora en un caballo rojo, con una espada. Y ahí recibió el nombre entonces ahora de Vicarius Filis Dei, coronado con una corona triple, con una jurisprudencia, dice el profeta en el cuarto sello, jurisprudencia en el cielo, jurisprudencia en la tierra y jurisprudencia en el infierno, en las almas, que puede sacar a que él quiera. Tremendo poder que tiene. Coronado con una corona cualquiera, una corona triple, y fue conocido de esa manera. Y eso, ¿cuándo lo coronaron? Bueno, cuando fue religión oficial del Imperio Romano. Porque antes ellos estaban siendo, de cierta manera, como no eran permitidos, y podríamos decir que era una religión ilegal, no permitida, llegó un tiempo que no eran permitidos, entonces a ellos les expropiaban sus bienes, les quitaban, porque ellos construían sus templos y cosas así, o sus lugares de adoración. Recuerden que el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano, todo este gran imperio, vasto imperio en este contexto, no era una ciudad pequeña, eso era algo grandísimo, abarcaba, yo les mostré la vez pasada, 3 continentes prácticamente, parte de Europa, parte de Asia y parte de África, África del Norte. Sí, así. Pero no era cualquier cosita, no era un pueblo, era una cosa gigante. Y se estaba moviendo este espíritu, tanto de Satanás, pero también el Espíritu Santo obrando. Porque el Espíritu Santo estaba obrando como el becerro. Entonces ellos no se estaban oponiendo. El verdadero, el genuino, los que se habían quedado con la palabra que había predicado el apóstol Pablo. Ellos no podían traer revelación, ellos no podían traer nada, ellos solamente tenían que quedarse. La comisión era quedarse con lo que había predicado el apóstol Pablo como perito arquitecto. ¿Usted me entiende, hermano? Y que la revelación la tenían. Entonces ellos, a causa de eso, eran matados. Pero después el cristianismo en esa Edad Media empezó a pasar como una ciencia, como una filosofía, y a tener de cierta manera algo que se llama, sí, pasó a ser como una ciencia. Y sus estudiosos, porque se levantaron grandes estudiosos, investigadores, entonces ya eran la filosofía, la ciencia cristiana, tenían una dialéctica ahora tenían un conocimiento. Entonces ya no tenían las experiencias que tenían los primeros cristianos de aposento alto, sino que ahora tenían intelectualidad y de cierta manera ahora tenían una marca. Ya saben lo que es la marca, es lo que había en ellos.
Y entonces empezaron a discutir si Dios era 3, si Dios era 1, si eran 4, si eran 3, cuántos eran, y muchas doctrinas más empezaron a ser colocadas. Y en el año 323, 325, en el reinado de Constantino el Grande, él les permitió a la religión, después de tantos años, 325, porque yo les decía que este movimiento era el que mayor adeptos ganaba, y se multiplicaban, pero ya era algo intelectual. Había personas dentro del Imperio Romano, de las autoridades, que ya eran cristianos intelectuales. Y eran muy poquitos los cristianos ahora con la revelación verdadera. Pero Constantino, que también estaba siendo tocado por el cristianismo intelectual, fue tocado y de cierta manera hizo por medio de edicto que se permitiera tolerancia al cristianismo y les permitió o celebró un edicto que fue la libertad de culto. Eso es historia lo que les estoy hablando, ¿no? Y entonces, en ese momento, gozaron de ciertos privilegios, porque ahora este Constantino se inclinaba más hacia el cristianismo, porque Roma no tenía una religión oficial, estructurada, porque Roma como imperio lo que tenía era lo que había heredado de los babilónicos, de los medos o los medas, de los persas, de los griegos, que tenían una tremenda estructura. Ellos hablaban del Olimpo, ¿es verdad? Y de sus dioses y todo este tipo de cosas. Grecia también tenía, en su cosmovisión tenía 3, ellos fueron reino, ellos fueron después imperio. Entonces, ¿qué hizo Roma? El imperio romano no tenía una religión propia, porque Roma estaba más dirigido, enfocado hacia el Estado, hacia la política, hacia el derecho, las leyes, cosas así como esta. Entonces ellos lo que hicieron fue tomar los dioses de ellos y colocarle sus propios nombres y adorarlos tomarlos como la religión de ellos, pero no tenían una religión oficial. Ellos eran politeístas, creían lo que sea, cualquier dios. Yo creo también en eso, lo que le vendieran creían en eso. Roma. Entonces ahora el cristianismo empieza a permear, a entrar en las autoridades, pero un cristianismo ortodoxo, un cristianismo filosófico, un cristianismo académico, de intelectuales. Entonces ya me imagino ya cómo mirarían a los pobres evangélicos, así como los miran hoy. ¿Cómo los miran? Como allá, pues que, ¿y cómo van a poner a discutir contigo? Si yo estudié en la Universidad de Grecia, la mejor. Yo estudié en Egipto, allá en Alejandría, imagínate, yo leía los libros allá de Alejandría, la biblioteca, tremenda biblioteca. Entonces empezaban de cierta manera ya a rechazar a los que sí tenían experiencias espirituales y que de cierta manera le decían, pero que estos son aleluyas, mira cómo se mueve, son fanáticos, porque estos eran educados. ¿Cómo ha sido siempre? Así, siempre ha sido así, es el mismo espíritu, esto es espiritual, los espíritus no cambian, siempre actúan, tienen el mismo modo operandi. 8:23. Entonces, mi amado hermano, gloria al nombre del Señor Jesús. Miren cómo ese espíritu aquí en la Edad Media dejó de ser anticristo, ya no era solamente un espíritu, ahora era encarnado, Satanás, en un hombre que empezaron a colocar sus reyes. El Papa es un rey, ¿usted sabía eso? Es una monarquía absoluta. Y desde allá entonces empezaron a tener a ser como los emperadores. Entonces ahí fue donde este imperio romano militar empezó a venir en decadencia. Y dice el hermano Branham que ahí es donde él recibe una espada de muerte, pero se vuelve con la ayuda que le da Constantino, y entonces él de cierta manera coloca la plataforma o ayuda para que entonces ahora el cristianismo se convierta en la religión oficial y por ende Roma pase o deje de ser imperial, o sea más un imperio religioso que un imperio militar, y empieza entonces de la misma manera a difundir ahora su religión. Pero fíjense por dónde va el imperio. Es un imperio que ahora comparte tanto los poderes del Estado como el poder religioso también, siendo el religioso uno de los más fuertes. Con el tiempo nos daríamos cuenta de eso. Luego
en otro edicto pasó a ser lo que les decía ahora hace un momento, que fue la religión oficial. Voy a finalizar, me quedan unos minuticos allí. Miren que en Apocalipsis 13, 11, 17 dice: después vi a otra bestia, así como les decía ahorita, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Yo quiero que me preste atención en esto y que entendamos esto. Mire cómo se conecta las visiones de Daniel con las visiones de Juan. Representaciones simbólicas diferentes, pero es el mismo imperio romano. El imperio romano llegó hasta en Occidente, ellos se dividieron. Hubo un tiempo que se dividió, pasó a ser el imperio de Oriente porque no tenían manera de controlarlo, entonces colocaron con la muerte de uno de los emperadores en sus 2 hijos, dividió al imperio de Oriente y al imperio de Occidente. Y entonces el que prosperó fue el de Constantinopla, si no me equivoco, el bizantino, el imperio bizantino. Y ellos llegaron hasta 1400 algo. Y 1400 el bizantino, porque el otro dejó de ser. El de Occidente, quedó el de Oriente. Creo que es así. Y entonces, ¿qué sucedió con el que quedó? La Edad Media finaliza con la caída de este imperio romano, entre comillas, porque la fecha que colocan allí como referencia es el descubrimiento de América. ¿Y quién descubrió América? ¿Quiénes descubrieron América? ¿Bajo qué imperio estaba? El español, pero era Roma. Sudamérica es romanismo. Nosotros fuimos conquistados por romanismo. Cuando trajeron aquí a los frailes y todas estas cosas, primero iban los militares y todo. ¿Qué? Cristóbal Colón, eso es historia, nosotros lo vemos. Pero nosotros fuimos hechos o fuimos enseñados por el espíritu romanismo. Entonces, América del Sur, ¿qué es? Es romanismo. Es una extensión del imperio romano. Pero no lo vemos como el imperio romano, pero hace parte porque viene con todo eso. El imperio romano ahora está difundiendo o llevando su religión. Y estamos hablando de 1400. Estamos hablando del final de la Edad Media, con el descubrimiento de América, porque América del Norte, la que está arriba, la que vimos en Apocalipsis, ellos son colonos europeos que llegan hacia la tierra de Estados Unidos, holandeses, colonos, comerciantes, que compraron ciertas tierras, pero ellos venían con una ideología, con la libertad de culto. De tener, si nos colocamos acá como colonos y tenemos esta tierra, vamos a tener libertad de culto. Eso se llama, mi amor hermano, permitir a la gente que creyera lo que prefiriera dentro de lo bueno, dentro de lo bueno que era. Venían huyendo de cierta manera del romanismo. Ellos venían huyendo del romanismo. Y entonces por eso Juan los ve. Este poder que se levanta, pero ¿qué es el poder? Hermano, pero ¿y dónde está? Yo no vi ni a la bestia, yo no veo ahí al dragón, yo no veo ahí ¿qué era el otro? A las 7 cabezas, a los 10, yo no lo veo ahí. Es la representación de todo el recorrido y todo lo que viene arrastrando. Es el imperio caminando, recorriendo y todo lo que tiene. ¿Me entienden, amado hermano? Y entonces cuando llega a Estados Unidos, cuando Estados Unidos como territorio, como nación, se levanta y empieza a surgir y llegan hasta las 13 colonias y colocan su bandera con 13 estrellas que significan 13 colonias y aparece en Apocalipsis 13. Mi amado hermano, es cuando se levanta con buenos ideales Abraham Lincoln, George Washington y todos estos presidentes que tenían muy buenos ideales, pero después dejó de tener la ideología de Cordero, cristiano, de cierta manera protestante. Y se convirtió, mi amor hermano, en lo que es hoy. ¿Qué es hoy? Romanismo. ¿Estados Unidos qué es? La mayor cantidad de cristianos católicos en el mundo. Es algo impresionante. Antes no era así. Hoy están en Estados Unidos. ¿Cómo pasaron de ser protestantes, libertad de culto, a ser católicos ahora? Cristianos católicos, que de todas maneras protestante es una derivación.
que viene del catolicismo. Pero de cualquier manera que son, mi amor hermano, romanismo. Vienen con esa marca, con esa ideología también. Perdieron realmente, mi amado hermano, los valores cristianos primitivos. Yo le pregunto a cualquiera, incluso a cualquier creyente protestante en América, en Estados Unidos, en cualquier estado, y es muy difícil encontrar una espiritualidad, es muy difícil. ¿Por qué? Porque están mezclados. Entonces, ¿qué es Estados Unidos de cierta manera? Ya se me acabó el tiempo, vamos a seguir estudiándolo con calma. Pero mire la imagen de la bestia por ahí también. Una imagen, un territorio, la bestia que se levanta con los mismos ideales del Imperio Romano, con la religión católica. Son hermanos. Finalizo con esta escritura, para dejarlo ahí como que meditando en eso. Quería proyectar algo, pero por las condiciones no se pudo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 17, 3 al 7. Se relaciona. Hermano, pero yo todavía no veo el dragón ni veo estas cosas. Son representaciones simbólicas. Es espiritual. Está obrando hoy un espíritu tremendamente, o que ha impulsado que hayan diferentes dictadores. Y no se sorprendan si el presidente de los Estados Unidos termine como dictador. Porque todo lo tiene a su favor en este momento. Y créame que el mosquito de la dictadura está picando y le gusta a muchos. ¿Me entiendes, hermano? Y en este momento tiene líos judiciales, tiene todo a su favor el presidente electo de los Estados Unidos para convertirse en un dictador, así como en Rusia hay un dictador, así como en China hay un dictador, Corea, y en diferentes, o sea que eso ya es, hay unas dictaduras que son represivas, unas más que otras, pero son dictaduras. ¿Quién está trabajando? ¿Quién está haciendo eso? ¿Será que lo está haciendo el Cristo o lo está haciendo la bestia, el anticristo? Está trabajando en todos esos poderes que de cierta manera tendrán que tener algo a favor en algún momento. Pero finalizo con esto. Apocalipsis 17, 3, 7 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ahora que aparece una mujer. Una mujer, antes no estaba. Ahora, ¿quién es esta mujer? ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo se montó? ¿Cuándo estuvo ahí? ¿De qué manera? Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se da cuenta que es la misma Roma? El imperio, con todas estas cosas arrastrando, o sea, que ella todavía tiene cosas de Grecia, del imperio griego, de todos ellos, arrastrando todas estas cosas, una mezcla tremenda. Lleno de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpuras y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y muchas personas fácilmente, rápidamente, dicen: esa es la iglesia. No lo voy a decir porque sabemos que no es. Estamos transmitiendo y nos pueden sancionar por eso. Pero todo el mundo llega a la conclusión rápida y fácil. Claro, tiene que ver. Una mujer, pero no solamente es ella, sino tiene que ver con todo lo que lleva romanismo. ¿Me entienden, hermano? Y el cristianismo está inundado de romanismo. ¿Cómo así, hermano? ¿Usted qué está diciendo, por Dios? ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad? El protestantismo está curtido, está lleno de romanismo también. ¿De dónde salió? Salió de Roma. Pero si lo queremos mirar por la palabra, él dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo lo que sea contrario a la palabra revelada de la hora tiene una marca, es romanismo. ¿Me entiendes, hermano? Hace parte de este poder romano, de este poder, de esta religión que fue dada a la tierra. Tenía un cáliz. Entonces, tanto los protestantes, lo dijo el profeta. Los protestantes hablan mal de la madre de la ramera, pero ellas son iguales que ella y quizás hasta peores que ellas. Y están haciendo lo mismo, dando su cáliz, dando su religión, enseñando sus doctrinas que son contrarias a la palabra.
Y fíjense que finaliza ya en Apocalipsis 18. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ahora, ¿cuándo se montó? ¿O cuándo apareció? ¿Cuándo esa mujer llega allí a estar ahora? Porque antes la bestia estaba, pero estaba sola. Pero ahora hay una mujer en ella. ¿Qué es la mujer? Es la iglesia, significa eso. La iglesia, las iglesias, representa las iglesias, las religiones. Ahora aquí en el Nuevo Testamento. Y no estaba antes en el Antiguo Testamento. Aparece cuando la Iglesia Católica pasa a ser declarada oficialmente, porque es una iglesia. ¿Y en dónde aparece? ¿Dónde la establecen? ¿A dónde la aprueban? ¿Dónde la oficializan? En el Imperio Romano. Iglesia Católica, el emperador Constantino empieza a darle, y los otros emperadores más adelante empiezan a darles edificios, lugares y sitio en el gobierno. Entonces pasó a ser tanto estatal, Estado, Roma compartió el Estado, el Imperio Romano, mi amado hermano. Ahora, ¿y el Imperio Bizantino qué era? El mandato de la Iglesia Católica, totalmente. ¿Y dónde surgieron las cruzadas? ¿Quiénes las hacían? Es historia, mi amor hermano. A mí me gusta la historia, y ojalá que a usted también le guste y hay cosas muy bonitas. Entonces, todo este imperio que duró hasta hace tiempo era, de cierta manera, esta iglesia encaramada allí, en la bestia, la llevaba la bestia, el arrastre de todas estas cosas, llevando sus doctrinas, llevando sus enseñanzas que eran totalmente romanismo. Y por último, mi amor hermano, para finalizar, porque vamos a continuar en otra parte. Cuando dejó de ser Vicarius Filii Dei coronado, luego pasó a ser, en la misma Edad Media, el falso profeta. Recuerde que la Edad Media tiene, el segundo sello tiene 3 edades. Eso lo mostramos aquí en la pantalla, la pantalla acá de televisor. El segundo sello, 3 edades, toda la Edad Media. Y era entonces este becerro, animal de sacrificio. Pocos estaban siendo perseguidos. Pero pasó, mi amor hermano, a ser después falso profeta. Cuando entonces ahora tenía una enseñanza dogmática y sacaron todo, la Iglesia Católica empezó a sacar todos los dogmas que ha podido colocar por medio de las encíclicas y todo ese tipo de cosas. Pero también había ahora, mi amor hermano, unos reformadores. Entonces ya dejó de ser, pasó de ser un caballo rojo a un caballo negro y se convirtió en un caballo. De rojo pasó a ser un caballo. ¿De qué color? Negro. Un caballo negro, mi amor hermano. De rojo pasó a ser un caballo negro. En esta segunda etapa de este ser maligno, mire cómo venía recorriendo todas estas edades. Pero ya estamos hablando de 1500. En 1500 aparecen los reformadores y aparece entonces el Espíritu Santo, la representación del cielo, el Señor, Dios, porque siempre ha estado, pero ahora en la forma o el rostro de un hombre, es decir, las reformas, los reformadores. ¿Y quién era Lutero? Un monje con una pequeña reforma. Y surgió el movimiento protestante. El protestantismo viene de allá. ¿De quién? De Lutero y otros reformadores más. Porque había un ser ahora que estaba en forma de hombre, que estaba impactando, influenciando en ese entorno a los creyentes elegidos. Y uno de ellos fue Calvino, Lutero y muchos. Y empezaron a protestar en contra. Entonces decía, no es la iglesia, es lo que dice la palabra. Y ellos decían, no es lo que diga la Biblia, es lo que dice la iglesia. Y Lutero dijo, no señor, es lo que dice la Biblia. Entonces empezaron los valores cristianos a tomar lugar. Pero Lutero no era profeta, no podía tener todo, era un reformador. Y muchas reformas empezaron, el movimiento reformista. Pero vamos a dejarlo ahí porque si no, mi amor hermano, lo finalizamos hoy. ¿La idea cuál es? La idea es que podamos leer los sellos, segundo, primero, segundo, tercer y cuarto sello, porque en los 4 sellos se desenvuelve todo lo que le estoy diciendo. Y nosotros estamos hoy, pónganse bien, nosotros estamos hoy en un tiempo, en una edad, y ahí tiene que haber un ser que nos está influenciando a nosotros, sea de parte del cielo o sea de otra parte, ojalá que sea del cielo. Y tiene que ser el águila. ¿Y qué es un águila? ¿Qué representa el águila? Un profeta.
una edad profética, un tiempo profético. Pero también hay un ser que viene caminando desde allá en un caballo amarillo. Y la mezcla del blanco, del rojo y del negro, el resultado es un caballo amarillo, pálido. Y hoy está trabajando. Y la gente lo está esperando y él está orando. Asciende y desasciende. Y la gente dice, cuando venga, oye, es que ya está hace rato. Y está trabajando y está haciendo muchas cosas. Y la gente no se da cuenta. Seguiremos hablando de eso en la próxima sesión, nos lo permite. Amado Dios, Padre Santo, delante de tu presencia, mi Señor, queremos llegar, Padre, para darte las gracias por este espacio que nos concedes. Nosotros reconocemos lo importante que es, mi Señor, hablar de estas cosas y saber cómo ha venido operando, quién es. Porque tú dijiste, mi Señor, que en el tiempo del fin habría un poder engañoso. Personas, como dice tu palabra, que por conocimiento, por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Y por no haber profecía, mi pueblo fue llevado cautivo. Pero tú, mi Señor, proteges a tu manada pequeña con esa percepción profética en el tiempo del fin, porque es el mismo ser viviente águila, hoy influenciando de alguna manera a tus hijos elegidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales no pueden ser engañados. Pero alrededor mucho engaño, mi Señor, muchas representaciones mal interpretadas porque se dieron a la tarea de hacerlo por medio de la intelectualidad, pero no era por medio de la intelectualidad, tenía que ser por medio de la profecía. Ayúdanos, mi Señor, ahora te lo rogamos. Vamos para nuestros hogares a meditar en estas cosas, a revisar la historia y compararla, cotejarla con estos sellos, con estos cumplimientos proféticos. Más fácil, ya todo está ahí, mi Señor, en el libro de los sellos. Nos sería tomar y leerlo, mi Señor, y conocer todos estos misterios, cómo fueron desenvueltos, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos para nuestros hogares, mi Señor. Llévanos en paz, meditando en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados y preciosos hermanos. La invitación es para el domingo. Váyase meditando en la palabra del Señor. Si tiene alguna pregunta, ya sabe que tenemos nuestro buzón de sugerencia. También puede pasármela. Invito a frente, Moy. No te vayas a enredar con eso. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedir el servicio. En el nombre del Señor. Señor Jesucristo, por el celestial. Le damos las gracias